Muy buenos días. Yo no soy tan joven y de hecho conozco a muchos de los que están aquí, que han pasado por mí, y la verdad, un placer estar con ustedes. La mayoría de charlas que doy, generalmente las doy a médicos especialistas, o a médicos internistas, o a médicos generales. Hoy me tocó darla a pacientes, pero quiero que vean la perspectiva de este gran título que es riesgo cardiovascular y diabetes. Los pacientes diabéticos se mueren por enfermedad cardiovascular. El paciente diabético no se muere por hiperglicemia. Usted puede tener la glicemia en 600 y está campante y sonante y caminando por todos lados. Pero puede tener la glicemia en 40 y tiene que correr, porque la hipoglicemia no hay que tenerle miedo, hay que tenerle pavor. Entonces, algunos de ustedes si ha experimentado hipoglicemia no quiere experimentarla nuevamente, muy seguramente, porque es una sensación horrible de muerte. La gente se pone frío, pálido, sudoroso, taquicárdico, tembloroso, incluso convulsiona y puede llegar a la muerte por arritmias cardíacas producto de la hipoglicemia. Pero aquel paciente también puede tener hiperglicemia severa, tener 600, 700 de glicemia y usted lo ve caminando como si nada. Entonces, generalmente el paciente diabético se nos muere a nosotros por enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular básicamente son dos principales: la enfermedad coronaria o el infarto agudo del miocardio, o la enfermedad cerebrovascular. Algunos de sus familiares siempre dijo: yo fui diabético, pero ¿murió de qué? Se infartó y se nos murió. ¿Correcto? O le dio una isquemia o un derrame cerebral, es lo que dicen la gente en todos lados. Entonces, la meta mía es hablarle cómo podemos evitar que ese riesgo cardiovascular nos mate, y cómo podemos decirle también a mi colega médico, que ustedes le digan: hombre, si hay medicamentos que me impactan en el riesgo cardiovascular, disminuyendo que yo pueda tener una enfermedad cardiovascular, yo debo utilizarlos. ¿Ok? Entonces, ese es mi conflicto de interés. Realmente soy conferencista de varios laboratorios. Esta charla fue una charla que me dijo Alejandro. Alejandro es mi paciente desde hace 2 años. Cuando llegó, un poco testarudo, pero después reconoció las cosas, y en estos momentos Argemiro está manejando una glicemia, una hemoglobina glicosilada de 6, con un buen control diabético, y está con un perfil cardiometabólico muy bueno, lo cual me place de antemano. Y esto es lo que siempre digo yo en las charlas: nosotros no podemos ser iguales a la mayoría de los médicos. El paciente no puede ser igual al mismo paciente que viene descontrolado. Tú tienes que cambiar y tienes que mostrar una cosa diferente al médico. Si tú sigues haciendo la misma cosa, vas a seguir el mismo paciente descontrolado. Entonces, cuando usted se comienza a cambiar y comienza a ver que realmente cuando cambio me siento mejor, rompes paradigma. Y en la vida, romper paradigma es cambiar a bien y hacer que no nos pasen cosas que podíamos evitar desde un principio. Cuando yo hablo de riesgo cardiovascular, hablo de la probabilidad que tiene un paciente, en este caso diabético, de tener una enfermedad cardiovascular per se. Y generalmente el riesgo cardiovascular se mide entre 5 a 10 años. Entonces, nosotros generalmente evaluamos a un paciente y hay que exigirle al médico que lo haga con cada uno de nosotros. Cuando yo soy diabético, soy un paciente de riesgo mediano. Ningún paciente diabético es de riesgo bajo cardiovascular. Iniciemos enseguida. Ningún paciente diabético es de riesgo bajo. Comienza con riesgo mediano. Otros son altos, otros son muy altos. Entonces, cuando yo comienzo de un riesgo bajo, perdón, de un riesgo mediano, ya yo estoy diciendo que el hecho de ser diabético me constituye un paciente de alto riesgo de tener estas dos enfermedades cardiovasculares, o infarto o ACV. Por eso lo importante de modificar la enfermedad y de darle tratamiento que nos indiquen o que nos disminuya el riesgo cardiovascular. Cuando nosotros tenemos un paciente por primera vez, evaluamos ese riesgo. ¿Y lo evaluamos con qué? Con los exámenes que nosotros le mandamos a ustedes: colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, fumas o no fumas, cuánto tiene la glicemia del paciente. Y luego evaluamos con diferentes escalas. Aquí le traje una de las escalas que utilizamos, que es la escala de Framingham, otra es la escala de Gray. La escala de Framingham es esta escalita que estamos viendo acá, que evalúa si tú eres diabético o no eres diabético, y si tienes colesteroles en ciertos límites, y nos da un puntaje.
ese puntaje nosotros lo evaluamos a 10 años, cuál es la prevalencia o la probabilidad de que ese paciente diabético en esta escala pueda tener un infarto agudo del miocardio o pueda tener una enfermedad cerebrovascular. Entonces, su médico en la primera consulta siempre tuvo que hacer esto. Si no hizo esto, estamos haciendo las cosas mal. Y nosotros como paciente podemos decirle a nuestro médico de atención primaria, de riesgo cardiovascular, de PIP, o al internista que lo vea, o al diabetólogo, que le diga cuál es su riesgo cardiovascular para tener una enfermedad cardiovascular. Y nosotros tenemos que saber, si yo soy un paciente de mediano riesgo, que no tengo tanto riesgo de enfermedad coronaria, es posible que tenga algunas cualidades que no puede tener el paciente de muy alto riesgo, porque ese paciente de muy alto riesgo va a tener más probabilidad de infartarse o de morirse por una enfermedad cerebrovascular también. La escala de Gray es lo mismo. La escala de Gray también evalúa por puntos, miren, edad, frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, creatinina y si tuvo un infarto agudo del miocardio. Esta es la clasificación de Killing. Y ahí nos dice por puntaje si es de riesgo bajo, intermedio o alto. Lo mismo que la escala de Framingham. Hay diversas escalas, pero las más utilizadas son estas dos. A mí me gusta mucho Framingham. De hecho, en las historias clínicas de todas las CPS, la escala de Framingham está. Cuando ustedes lo están atendiendo, el médico debe haber evaluado esta escala y debe decirle más o menos, hombre, usted al ser diabético es de riesgo alto y por eso hay que darle ASA o estatinas o tengo que colocarle un medicamento que me impacte, que además del control de la glicemia, me impida que haga eventos cardiovasculares. ¿Ok? Importante esto, y miren aquí, desafortunadamente no se ve casi por la resolución, pero el colesterol HDL. A veces no le prestamos mucha atención al colesterol HDL. Y el colesterol HDL, si usted tiene un colesterol HDL por debajo de 35, el puntaje que nos dé la escala de Framingham lo multiplicamos por 1.5, es decir, se nos eleva más ese paciente en riesgo cardiovascular. Muchos pacientes que tienen escala intermedia o riesgo cardiovascular intermedio, cuando tienen colesterol HDL, que es el colesterol bueno que hablamos, lo tienen muy bajo, se suben a una escala alta o muy alta. Entonces, importante dos cosas. Tener en cuenta el colesterol HDL, que por sí solo constituye un factor de riesgo cardiovascular. Nosotros como diabéticos siempre le estamos diciendo a los pacientes, o nosotros como médicos, le decimos a los pacientes que hagan ejercicio. La mejor forma de aumentar el colesterol HDL es con el ejercicio. La doctora Sonia, y creo que el conferencista anterior también decía, del ejercicio cardiovascular. Yo no quiero que hagan peso los pacientes, yo no quiero que alcen pesas, yo quiero que caminen solamente. Si pueden trotar, troten, pero caminen 30 minutos por lo menos 5 veces por semana, lo cual constituye los 150 minutos que hablamos de ejercicio cardiovascular. Y ahí comenzamos a hablar, y entonces todo el mundo dice, hombre, ¿por qué este doctor viene a hablar de riesgo cardiovascular? Porque cuando yo soy diabético, o la gran mayoría de los pacientes diabéticos, el 80% cursa con obesidad, sobre todo el diabético tipo 2. El 80% cursa con hipertensión. El otro 80% cursa con dislipidemia, es decir, con colesteroles elevados. Y ahí lo vemos, que solamente el paciente diabético no es diabético por sí solo, sino que viene con unos atenuantes. Y esos atenuantes hacen que el riesgo cardiovascular se nos eleve. Y esos atenuantes hacen a su vez que el riesgo cardiovascular haga que los pacientes se nos mueran. Aparte de esto, en los exámenes, una vez al año siempre le hacen microalbuminuria y no le paran bola a eso. Y lo digo, algunos médicos tampoco le prestan atención. Y la microalbuminuria por sí sola constituye un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces, tener microalbuminuria positiva mayor de 30 al azar constituye un factor de riesgo cardiovascular. En el paciente no diabético, pero que tiene alto riesgo de diabetes, estamos haciendo lo que se llama índice de OMA, que es el índice de resistencia periférica a la insulina. Eso es otro dato que muy seguramente su médico le va a hablar en algún momento en pacientes no diabéticos, pero que tienen riesgo de progresión de diabetes. Hablamos que todo paciente diabético debe ser evaluado con un examen físico general y se le deben palpar los pulsos en las extremidades. Coméntenle a su médico, por favor, si tienen alteración en la coloración de las piernas. Eso es un dato de insuficiencia venosa periférica o arterial periférica. Su médico muy seguramente le podría mandar otro estudio para corroborar esto, porque la enfermedad arterial periférica, las piernas manchadas,
en el tercio distal, que lo tienen muchos de los pacientes, algunas veces son por medicamentos, como calcioantagonista como amlodipino, que produce esa coloración, o muchas veces son por alteración vascular, que debe corroborarse porque la enfermedad arterial periférica constituye un marcador de riesgo cardiovascular también. Y miren esto, la disfunción eréctil. Muchas veces evaluamos al paciente diabético y le preguntamos, sobre todo al hombre, cómo está en la parte sexual, y algunos se niegan a decir que están bien o están mal. Entonces, cuando hay disfunción eréctil en un paciente diabético o en cualquier paciente no diabético, se constituye como un marcador también de enfermedad cardiovascular por sí solo. Entonces, miren lo que estamos haciendo, o sea, diabetes no solamente es glicemia, diabetes estamos viendo que es un mundo de cosas que tenemos que estar pendientes como pacientes diabéticos. Afortunadamente, nosotros como médicos contamos con un arsenal terapéutico grande. Y yo creo que esto están familiarizados ustedes. Medicamentos como sulfoniluria, que son glibenclamida, glimepirida, glitazida. Medicamentos como análogo de bromocriptina, que aquí en Colombia no los hay. Biguanidas, que es la metformina. Glitazona, que es la pioglitazona, que es la única que está aquí en el mercado. Inhibidor de SGLT2, importantes medicamentos para lo que estoy hablando ahora. Estos inhibidores de SGLT2 en Colombia contamos con dos, con empaglifosina y con dapaglifosina. Anteriormente contábamos con Cana, pero salió del mercado. Agonistas GLP-1, que son los medicamentos que en estos momentos contamos con medicamentos inyectables, no es insulina, son medicamentos que se conocen como agonistas del GLP-1. ¿Y por qué traje esta diapositiva? Porque estos dos medicamentos son los que han impactado más en la disminución de riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Entonces ya ustedes se pueden ir imaginando de pronto cuál es el mensaje de esta charla, que aparte de hacer que los pacientes diabéticos conozcan de su riesgo cardiovascular y le exijan a su médico que le digan cuál es el riesgo cardiovascular que normalmente tiene o que tiene en estos momentos, qué medicamentos son los que nos pueden beneficiar para disminuir dicho riesgo cardiovascular. Y por supuesto la insulina, que es otro de los arsenales terapéuticos. A pesar de todo eso, miren lo que nos pasa. Sigue siendo la séptima causa de muerte en el mundo, la diabetes. La mayoría de los pacientes, cuando ya están diagnosticados, presentan enfermedades microvasculares y otros presentan enfermedades macrovasculares. Las cuales son estas enfermedades, voy a pasar rapidito esto acá, estas. Las enfermedades microvasculares, que es complicación cardiovascular, tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y el pie diabético. Y aparte de eso, la neuropatía. Y las enfermedades macrovasculares tenemos angina inestable, enfermedad arterial periférica, infarto agudo del miocardio, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca. Ojo, no solamente es infarto, los pacientes de nosotros también llegan a falla cardíaca por diabetes. Y es aquel paciente que requiere otra clase de medicamento, pero la enfermedad o la insuficiencia cardíaca constituye también como un equivalente coronario. Me regreso un poco para decirles lo siguiente. El 25% de los pacientes con diabetes ya tienen enfermedad renal diabética establecida y se puede establecer por microalbuminuria. Muestro esta diapositiva, es una diapositiva reciente, para decirle dos cositas. Como yo estoy hablando de riesgo cardiovascular, a nosotros los médicos nos hicieron las cosas mucho más fáciles. Y nos dijeron, si usted tiene un paciente de riesgo cardiovascular, piense en dos clases de medicamentos. Piense en el que le dije, inhibidor de SGLT2, EMPA o DAPA, y piense en agonistas de GLP-1. Y esto es lo que nos dice la gráfica de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana. Miren, paciente con enfermedad cardiovascular, piensen en estos dos medicamentos, agonistas de GLP-1 y inhibidor de SGLT2. Es decir, en estos momentos, paciente diabético con marcación de alto riesgo o riesgo extremo de enfermedad cardiovascular debe sí o sí tener un medicamento de esto. Entonces, ustedes ahí pueden decir, hombre, a mí me dio un infarto anteriormente y yo no tengo este medicamento. Es posible que tenga que sugerirle al médico que yo me puedo beneficiar de estas dos clases de medicamentos. ¿Cuál? El que él quiera. Pero por lo menos debe llevar, en estos momentos debe llevar uno de los dos. Ahora bien, si el paciente tiene falla cardíaca, el inhibidor de SGLT2, EMPA o DAPA, debe estar sí o sí en la terapia del paciente diabético. Incluso en pacientes no diabéticos con falla cardíaca, esta clase de medicamentos está como primera línea para el tratamiento del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente con falla cardíaca
y que está descompensándose constantemente, aún siendo un antidiabético, yo debo utilizar este medicamento. Ahora para el diabético con mucha más razón. Y miren esto, hablamos de falla cardíaca y nos centramos en corazón. Pero miren, en el paciente renal, tuvo el doctor Roca aquí, cierto, ahorita. En el paciente renal también hay beneficios con estas dos clases de medicamentos. Entonces, si bien es cierto, son terapias nuevas, actualmente hay muchos pacientes que afortunadamente están beneficiando del efecto de estas dos clases de medicamentos. Y ahí comenzamos a hablar, y es que la diabetes va en aumento. Cifra del 2021, en todo el mundo hay 537 millones de personas con diabetes. Al año 2045 estamos hablando que van a haber 783 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Pero bueno, eso es todo el mundo. Entonces, alguien dirá, pero eso es lo que ocurre en todo el mundo. Hablemos de Sudamérica. Sudamérica, 2021, 32 millones. Al 2045 van a haber 49 millones de personas con diabetes. O sea, vamos a tener más de la mitad de lo que teníamos actualmente. Se va a incrementar 17 millones de personas con diabetes. Y esto es un dato reciente de estadística a nivel mundial. Esto lo hablamos, estos fueron los dos eventos que le dije que el paciente lo marcan cuando hablamos de riesgo cardiovascular. Hablamos siempre de infarto agudo del miocardio o hablamos de ACV. Pero entonces, le traigo esto. Cuando yo hablo de enfermedad coronaria, hablo de enfermedad coronaria aterosclerótica. Entonces, por eso muchos pacientes, cuando yo veo que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular o un riesgo extremo, yo le coloco estatinas, las que ustedes quieran. Algunas tienen más impacto que otras, pero bueno, va a depender de cada médico. Cuando usted, el médico le manda estatina, aún con colesteroles normales, es porque usted tiene un alto riesgo. Y al tener el alto riesgo, no quiere decir que tenga colesteroles buenos, porque independientemente de eso, se nos va a infartar si no le doy la estatina. O por lo menos la estatina me va a ayudar a que disminuya el riesgo cardiovascular. Entonces, muchos pacientes diabéticos tienen colesteroles normales y suspenden la estatina porque tienen el colesterol normal. Y no se benefician de la estatina del efecto que está haciendo. Dígame. Pero ya ve que no solamente es tener el colesterol normal, sino brindar el beneficio que hace la estatina, aparte de reducir el colesterol. Entonces, miren todo lo que pasa. Aterosclerosis, y este es el cambio que hace. Trombosis y después síndrome coronario agudo. Cuando hablo de infarto, hablo de múltiples infartos o hablo de varios tipos de infarto, pero generalmente en el paciente diabético presentamos dos clases de infarto, el tipo 1 y el tipo 2, que generalmente se deben a aterosclerosis o porque no hay aporte de oxígeno como tal o donde llega. Cuando hablamos de ACV, hablamos de tres características importantes. Hablamos de la isquemia cerebral, de la hemorragia intracerebral o de la hemorragia subaracnoidea. Y miren esto, las dos principales causas de muerte en todo el mundo, ¿cuáles son? La enfermedad cardíaca isquémica o la enfermedad coronaria y el stroke, que es lo mismo que un ACV. Lo mismo que le dije al principio. O sea, los pacientes se nos mueren, no solamente en Colombia ni en Sudamérica, sino en todo el mundo, se nos mueren por las dos principales causas de muerte cardiovascular. Se nos mueren por infarto y por ACV. Y los diabéticos se nos mueren por infarto y por ACV. El paciente diabético no se nos muere por hiperglicemia, se nos muere por las complicaciones de la hiperglicemia, y estas dos complicaciones principales son el infarto y el ACV. ¿Sigues? ¿Cómo dice? ACV es la isquemia cerebral. Al principio le comenté, podemos decir ACV o SB. Algunos dicen accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular puede ser tres. Pueden ser por isquemia cuando se tapona el vaso, o por ruptura de ese vaso cuando se produce la hemorragia o la hemorragia subaracnoidea, que es la otra sangrado que tiene. Algunos en el Populi le hablan de la isquemia como tal, o la trombosis, que es la isquemia cerebral, y el otro le hablan de un derrame cerebral. Sí, por lo que le comenté. O sea, aparte de eso, la estatina no solamente es para bajar el colesterol, la estatina ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular. Y al disminuir el riesgo cardiovascular, estoy cardioprotegiéndolo y cerebroprotegiéndolo. Hay que individualizar cada paciente, esa es muy buena pregunta.
Las estatinas en dosis altas pueden producir algunos efectos adversos, como de pronto algunas dolencias musculares. Para eso su médico le ordenará alguna serie de exámenes y va a decir realmente si es por eso o no es por eso. Muchas veces hay dolencias musculares no debidas a estatinas que son atribuidas a ella. Muy seguramente ese paciente o ese médico le va a mandar unas transaminasas. Si las transaminasas están normales o las enzimas musculares, muy seguramente no es por el dolor de origen muscular. Se asocian a rhabdomiólisis, que es lo que produce eso, y por eso produce dolor. O sea, pueden producir destrucción muscular. Pero no todas las estatinas pueden producirlo como tal, o no todos los pacientes le produce dolor muscular como tal. De hecho, nosotros cuando manejamos un medicamento, y esto es una cosa que quiero decirle a todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos. Pero uno como médico lo que hace es poner en la balanza el riesgo-beneficio. Y si hay más beneficio que riesgo, uno da el medicamento. La insulina, que todos lo utilizan y la gran mayoría utilizan, también tiene sus efectos adversos. La insulina te puede producir hipoglicemia. Pero si no doy la insulina, el paciente va a seguir hiperglicemia y se me va a morir de otras cosas. Entonces, hay que manejar los medicamentos de la mejor manera y evaluar el riesgo-beneficio de cada uno. Esto en Colombia, y nuevamente le presento esto. Creo que Sonia nos dejó un poco traumados con la cuestión del COVID. Ahora con el riesgo cardiovascular van a quedar más traumados. Las 2/3 partes de las muertes por diabetes se deben a enfermedad cardiovascular. Y miren esto, el 30% de los stent, cuando el paciente se infarta, generalmente el paciente es diabético. Y 280.000 ataques cardíacos a nivel mundial son debidos a enfermedad coronaria y el paciente diabético. El tener diabetes aumenta en riesgo de 2 a 3% de producir infarto agudo del miocardio u otras complicaciones. Esto es un estudio rápido para que ustedes vean que hay estudios que nos hablan mucho de enfermedad cardiovascular y se pretendió buscar cuánto era el porcentaje de los pacientes diabéticos que hacían enfermedades cardiovasculares. Y miren esto, 1 de cada 3 pacientes diabéticos, es decir, 1, 2, 3, hasta la señora de azul, ustedes 3, 1 de ustedes pueden tener enfermedad cardiovascular. ¿Ok? De estos 3 pacientes diabéticos, el que lo hizo, generalmente el 90% de ellos, o sea 9 de cada 10, tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y ahí volvemos nuevamente a la estatina. ¿Por qué damos la estatina nuevamente? Aparte de ello, 2 de cada 10 pacientes vienen recibiendo una terapia que ha demostrado beneficio. Y nuevamente vuelvo a la charla que le dije. Estos son los países donde se hizo el estudio. Si se dan cuenta, se hizo en Brasil y Argentina. Pero miren esto. Los pacientes que recibían cualquier terapia hacían más eventos cardiovasculares. Los pacientes que recibían la terapia con los 2 medicamentos que le dije tenían menos eventos cardiovasculares. Entonces, aquí corroboramos cómo los 2 medicamentos actúan en la disminución de riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Cuando el paciente diabético tiene este medicamento o cualquiera de estos 2 medicamentos, la reducción en la prevalencia de eventos cardiovasculares se disminuye bárbaramente. Entonces, sí o sí, el paciente de riesgo cardiovascular, para prevenir toda esta cascada de aterosclerosis y todas las complicaciones, debe recibir una medicación que impacte en la disminución de riesgo cardiovascular. Al principio hablé de paradigma, ahora les comento esto. Seguir haciendo lo mismo en diabetes realmente no es lógico. Si nosotros tenemos herramientas que nos pueden ayudar a cambiar la evolución de ustedes, debemos utilizarlas. Cuando yo tengo un paciente diabético de alto riesgo cardiovascular, yo debo manejar 4 puntos importantes. Diabetes no es solamente glicemia, debo manejar presión arterial, el manejo de lípidos y medicamentos que tengan beneficios cardiorrenal comprobados. Todo esto para disminuir mortalidad cardiovascular. Y esta gráfica, creo que la mostró el doctor Aroca, hablaba del paciente con falla cardíaca o el paciente con enfermedad renal diabética. Los pacientes con enfermedad renal diabética también se nos benefician de esta clase de medicamentos y en lo posible, pacientes con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica con diabetes debe beneficiarse de estas 2 clases de medicamentos. Esta es la guía colombiana donde también nos dicen que podemos utilizar los 2 medicamentos, incluso si el paciente diabético, mira lo que dice aquí, viene con un medicamento y no llega a metas, combinar los 2. O sea que en estos momentos
Estas dos familias de medicamentos, no estoy hablando de nombre de medicamentos, sino de familia de medicamentos, nos brindan un beneficio cardiovascular. Cuando yo hablo del beneficio cardiovascular, ahí están los beneficios por separado y cuando están juntos. Se aumentan los beneficios cardiovasculares. Este es otro estudio donde se mezcló los dos medicamentos y podemos ver que hay beneficio cardiovascular demostrado. Cuando yo coloco los dos medicamentos, miren el porcentaje de reducción que hay. Cuando está solo, se disminuye. Y cuando hablo de falla cardíaca, miren cuando uno de los dos, más del 57% de reducción de eventos cardiovasculares, pero cuando están solos también se reduce. Esa es la conclusión del estudio. Nuevamente les muestro la gráfica que nos guía a nosotros como médicos tratantes en diabetes. Y de último, le dejo estas consideraciones. Cuando usted tiene diabetes generalmente equivale a enfermedad coronaria. Paciente diabético está predispuesto a tener infarto, ACV, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca o angina. Los pacientes de alto riesgo cardiovascular se mueren por muerte cardiovascular. Los cambios en el estilo de vida reducen la mortalidad, por supuesto que sí. Y el plan puede ser un plan intensivo o un plan moderado. Aquí es la pregunta, y creo que la pregunta de la paciente que estaba por acá: ¿usar estatina en todo paciente diabético? No. Si usted tiene un paciente de alto riesgo o de riesgo extremadamente alto, tiene que dar estatina. Pero si es un paciente joven que no ha tenido infarto agudo de miocardio, ni tiene enfermedad coronaria, ni tiene ACV, no tiene por qué darle estatina. ¿Darle ASA a todos los pacientes diabéticos? Tampoco. Si usted, por las escalas que le mencioné al principio, considera que el paciente tiene alto riesgo de enfermedad coronaria o de enfermedad cardiovascular, puede darle ASA. Pero si tiene un riesgo bajo, no debe utilizar ASA en todos los pacientes diabéticos. Esto incrementa el aumento de enfermedad acidopéptica, de gastritis y de úlcera, en el que no está indicado. En el que está indicado tiene que tomarlo. Y los diabéticos, muy seguramente, el enfoque que estamos dando nosotros es que si no está contraindicada metformina, démosla. Si no está contraindicada el agonista de inhibidor de SGLT2, démoslo. Y si no está contraindicado el GLP-1, démoslo, incluso como triple terapia en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Con esto termino recordándole a ustedes que la enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte y de discapacidad en los pacientes diabéticos tipo 2, y que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es el 85% responsable de esta muerte. Lo verdaderamente importante en diabetes es su control metabólico, pero por encima del control metabólico, o sea, no solamente es glicemia, es mejorar la calidad de vida de los pacientes y otras complicaciones. Con el advenimiento de estos nuevos medicamentos que les mencioné, se espera llevar al paciente la triple meta terapéutica, que es control de peso, control de glicemia y sin hipoglicemia. Y definitivamente el sinergismo de estos dos medicamentos nos brinda muchas esperanzas para todos ustedes como pacientes diabéticos. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Edgar Cejes, médico internista, óigame, diabetólogo. Sí, él dice que no es joven, es joven. Para que fuera hijo mío. Un momentito. Sí, Joaquín Armenta viene por una entrega, estuvo dictando la charla de alcaldía. Sí, ya un momentico. Aprovechen aquí, oiga lo que les digo. Cuando ustedes sufren y necesitan, no siempre las EPS que se van, que son empresas peores que el Seguro Social, ya se van. Les digo de una vez, sépanlo. Eso no es de que ya. Sencillamente, él es un médico diabetólogo, creo en él, es mi médico, lo escogí. Y yo creo que lo que él me tiene... Yo tengo una artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética, me acosté un sábado y amanecí un domingo con todo eso. Y empecé a montar en silla de ruedas, muletas, en marzo. Estuve en mayo, junio, julio enfermo y conseguí el mejor reumatólogo del mundo. El doctor... Ya un momentico, señor, ya lo hace. Ahorita vienen rifas, se ganan todo eso. Elías Forero. Ya voy a empezar a montar bicicleta, a jugar fútbol, ya tengo que volver, pero es la fe que uno le ponga. Eso sí, uno le pone fe a esto. La diabetes no es curable, pero es tratable y es de educación. A ver, señor, ¿qué pregunta tiene? Quítese el tapaboca y lo hará.
viejo no, ni la ropa. Bueno, el señor sufre de apnea del sueño, ya, listo. Moreno, de Lima. Doctor, Bueno, señor, siéntese y ya le van a responder. hay varias cosas, pero la apnea del sueño es una patología totalmente independiente a la diabetes. Se favorece mucho por la obesidad y lo veo que hay que bajar de peso un poco más. Obesidad mórbida. Sin embargo, si el paciente no baja de peso y mientras baje de peso, primero hay que hacer una polisomnografía y determinar qué tanta apnea hace y determinar a cuántos centímetros de agua con el CPAP, que es la máscara que colocamos para mantener la vía aérea, puede mejorar eso. Hay otras causas de apnea del sueño que pueden ser reversibles. Por ejemplo, hay que investigar si también tiene un proceso obstructivo a nivel nasal o a nivel de la vía aérea que esté produciendo más apnea, porque eso podría mejorarle su apnea del sueño. Definitivamente, la apnea del sueño en estos momentos no solamente es apnea del sueño, no solamente es roncar, señora. La apnea del sueño se acompaña de arritmias cardíacas y el paciente se nos muere en la apnea del sueño. Por eso hay que tratarla. Y la apnea del sueño es uno de los parámetros también para el paciente diabético. Ojo, yo estoy viendo usted que es diabético, tiene obesidad, no sé si es tipo 1 o tipo 2, y tiene apnea del sueño. Podría ser una de las consideraciones importantes para utilizar medicamentos para bajar de peso. O incluso usted podría ser candidato, si clasifica con todo esto que tiene y con todas las comorbilidades, a cirugía reductora de peso. Entonces, consulta al médico de todos modos y que él, con esto que le dije, pues pueden hacer muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Señor, ya, tranquilo. ¿Otra pregunta quieren? Aprovechen aquí porque... Cuando necesiten una cita, yo se lo digo con cariño, vayan al Centro Médico Continental Medical Center, en la carrera 49C 80-125. Él es el jefe médico, oiga bien, director internista de Sura. Él tiene su consultorio en el 206, doctor. 209. 206. Bueno, Edgar Center. Bueno, ¿qué pregunta quiere la señora Rojo? Bueno, un momentico, señora. No me griten ni me abran los ojos. A ver, señora de Rojo. Ardor, dolor, neuropatía diabética. El doctor es especialista, dígame. Varias cosas. Hay que revisar al paciente en primera instancia. O sea, el hecho de sentir calor y ardor podría tratarse solamente de un problema vascular. O también podría tratarse, si es un paciente diabético no controlado, de una neuropatía diabética. Toca palpar los pulsos periféricos. Si los pulsos periféricos están normales, muy seguramente no es algo vascular. Tendríamos que hacer estudios para determinar si tienes neuropatía o no. En este caso, tocaría hacer una electromiografía más neuroconducción de miembros inferiores que nos va a decir realmente si por su diabetes se está comprometiendo la parte neurológica a nivel distal.